Gracia y paz, amados santos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este es el audio número 81 de la serie Renovar el Entendimiento para que ocurra la transformación. Cuando los creyentes se reúnen, cuando nos reunimos, cada vez que tenemos contacto los unos con los otros, deberíamos asegurarnos de que nos ayudamos al impartirnos vida. Y esto es muy importante, hermano, porque es vida lo único que tenemos para darnos. Es impartición de vida, eso es el Evangelio. Pero mucho cuidado, no debemos ser hallados dando vida al que el Señor crucificó y declaró maldito en la cruz y sepultó en el bautismo. No debemos ser hallados ayudando a la carne. El Evangelio es vida orgánica, y por eso la única manera que podemos comprenderlo es que lo identifiquemos cuando lo vemos con los ojos del Espíritu, en la naturaleza correcta, y esa naturaleza correcta es Cristo. Nos tiene que ser revelado. Es claro que el Evangelio no puede ser interpretado, porque el Evangelio no es un mensaje, no es un conjunto de enseñanza, es una persona. Definitivamente, como lo dijo el apóstol Pablo, la mente natural, la del hombre natural, no puede ver, no puede entender, no percibe las cosas del Espíritu. Por lo tanto, toda interpretación del Evangelio está sujeta a debate. Esto es lo que hemos tenido. Está en un ámbito de debate porque no expresa evidencia. Todo lo que permanece en un estado de creencia no tiene demostración, son creencias. Por eso el Evangelio es revelación de una persona, es ver a la persona, a Cristo, al reino. Ese ver con la mente de Cristo, es ver con la mente de Cristo. Y entendemos con la mente de Cristo, vemos con sus ojos, oímos con sus oídos. Y podemos decir, como el apóstol Pablo dijo a la iglesia, hablen todos una misma cosa. Y sabemos que esto es posible cuando estamos viendo y oyendo con la naturaleza correcta en Cristo. Dijo el apóstol también, tengan todos un mismo parecer, una misma mente. Y esto es lo que va a producir ver el hecho consumado, la expresión gloriosa de Cristo, y tener acceso por la fe a esa gracia. Y es recién ahí donde se va a producir en todos el mismo sentir en Cristo, el poder tener todos un mismo sentir. Esto no es llegando a acuerdos humanos. Esto explica la pregunta que nos hacemos y nos hemos hecho y hemos escuchado una y otra vez. ¿Por qué hay tantas maneras de ver el Evangelio que ha desembocado en tantos grupos de Evangelio? Y tiene que ver en qué hombre o en qué mente, en qué naturaleza, en qué creación estamos operando y observando el Evangelio. Debemos ver que esto fue una gran preocupación para los apóstoles. Ellos advirtieron contra aquellos que estaban adulterando el Evangelio. Y es algo a lo que nosotros tenemos que estar atentos y ser muy cuidadosos en esto. Vamos a leer Gálatas 1:16. Y el apóstol dice una expresión ahí tremenda. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Aquí hay dos puntos clave: alejados del que os llamó. Primero, ¿quién nos llamó? ¿De qué o de quién nos alejamos? Y segundo, ¿por qué nos llamó y nos trae hacia Él? Por la gracia de Cristo. Ella llama y conduce. Cristo no es solamente la meta, sino que es además el poder que nos conduce hacia la meta. O sea que Él es el camino y que además es la meta por alcanzar. Y vemos que dice algo más: para seguir un evangelio diferente. Y realmente esto es algo inviable si los ojos de nuestro espíritu no son abiertos e iluminados, porque el evangelio es una persona.
pero, si vemos con la mente natural, cada uno hace y tiene su propia interpretación del Evangelio, porque así funciona la mente natural. Entonces el apóstol dice ahí mismo en Gálatas 1, en versículo 7, no que haya otro evangelio, sino es que hay un evangelio, no es que hay un evangelio diferente, solo que no están viendo de la manera correcta y tenemos el producto de ver diferente. Dice, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Recordemos, hermano, a Pablo en Atenas. Es una situación muy parecida. A Pablo en Atenas, este relato que nos hace el apóstol Lucas ya en Hechos 17, del 16 al 29, toda esa porción, al 30 por allí. Vamos a leer primero, la vamos a leer y en el otro audio vamos a seguir adelante. Pero vamos a leer de la porción del 16 al 21 en este audio, para ubicarnos en el momento histórico y en el contexto del pasaje. Versículo 16, comenzamos allí. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que este es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y el versículo 21, el último de esta sesión que vamos a leer, dice así, porque los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Estamos mirando esta porción, amado, y vemos que Pablo, conforme a su costumbre, discutía en las plazas y a los griegos esto les atraía mucho. Vamos a seguir sobre esto en el próximo audio. Terminamos con que lo trajeron al Areópago, donde era una especie de tribunal supremo del que pocos participaban y ponían leyes y normas de conducta que regían a las personas. Seguiremos sobre esto en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.